presentación? Perfecto. Sí. Un lujo, buenísimo. Empezamos a grabar. Muy bien. El día de hoy nos toca estudiar el tema de sistemas administrativos. Dentro de lo que veníamos conociendo sobre las posibles categorizaciones del sistema, sobre también los posibles profesionales involucrados en el estudio de un sistema, habíamos definido que eran el analista de sistemas, analista de organización y métodos, y a la hora de producir un resultado, el analista programador, siempre en el contexto del análisis de sistemas especializado en computación, para dar soluciones a situaciones concretas relativas a una problemática que se pueda detectar en una organización. En ese sentido, para poder obtener ese resultado, muchas veces es necesario acceder a la información que está manejando nuestra organización objetivo. Puede pasar que haya una estructura de coordinación de recursos, de obtención de datos, de puntos de control, de definición de tareas y una serie de cosas más que vamos a conocer hoy que se llama sistema administrativo. Cuando hablamos de administrativo suena a, no sé, una persona que anda con papeles dando vueltas. En realidad es más complejo y más sutil porque de hecho la administración se determina en base a ciertos datos, en base a ciertos procesos que se van a ir repitiendo. Justamente en ese sentido, la palabra sistema, tal como la habíamos definido, habla de una serie de elementos que buscan obtener un resultado. En este caso, hay elementos y cuestiones puntuales que hacen a la administración, que es un sistema dentro de las organizaciones y le da forma a la realidad de las organizaciones una vez que se tiene claro cuáles son los objetivos que éstas se plantean. Voy a tratar de ir deteniéndome para que, si surgen consultas, las puedan ir planteando. Bien. En principio, vamos a interpretar qué es un sistema administrativo y el sistema administrativo, un poco como les adelantara recién, hace referencia a una serie de... ¿Vieron cómo se asimila la definición de sistema, pero habla de procedimientos? Son una serie y conjunto de procedimientos. En el caso abstracto de la idea del sistema eran elementos. Acá estamos hablando de sistema administrativo. En ese sentido, recuerdo, estamos gestionando los recursos de una organización. Entonces tenemos una serie de procedimientos que se relacionan, es decir, hay una coherencia, hay un alineamiento de procedimientos dentro de una serie de condiciones que habitualmente tienen que ver con el modelo de negocio, con el rubro al que se dedique la organización y los objetivos que tenga. Puede ser una organización que no tenga fines de lucro o que sí, que venda en el extranjero o nacionalmente. O sea, como se puede ir entendiendo, hay diferentes cuestiones que van a determinar cuáles son los procedimientos. Vamos a ver acá. Perfecto. Bueno, de vuelta haciendo un paralelismo con la definición de sistemas, tenemos objetivos comunes. Los objetivos pueden ser varios o uno solo, depende de cómo esté definido el sistema, y la idea es hacerlo de la forma más eficaz y eficiente, es decir, cumplir con los objetivos utilizando la mejor forma de uso de los recursos, el costo-beneficio de la tarea que estamos llevando a cabo. Entonces, lo que busca el sistema administrativo es ordenar de forma sistemática
sistemática, justamente haciendo referencia a su nombre, a las tareas que se lleven dentro de la organización que conforman el trabajo. Por ejemplo, una panadería no va a estar armando moldes para matricería de zapatería, por ejemplo. O sea, hay tareas que sí van a entrar dentro de la lista y hay otras que no. Por eso estamos hablando de condiciones, de contexto, y acá estamos abarcando todas las posibles organizaciones que manejan y administran recursos. Así que dentro del contexto del estudio que estamos planteando de la organización, cualquier organización conforma un sistema y hay tres elementos básicos que nos permiten, digamos, identificar cuestiones genéricas que después van a terminar transformándose en datos o información útil. En este sentido hay tres elementos fundamentales. Uno es el operador. Dentro de las tareas que se lleven a cabo, alguien las tiene que hacer. Dentro de los procedimientos y características que se plantean para ciertas tareas, alguien tiene que operar en la organización para poder concretar esos resultados, es decir, que esas actividades planteadas se cumplan. El operador es uno de los elementos más importantes porque son los que mueven la rueda y obtienen, digamos, el resultado que se plantea la organización. Justamente por eso la palabra ejecuta. Operador ejecuta. Puede ser automático, puede ser una persona, puede ser una maquinaria, pero son elementos u operadores que van dándole forma a las decisiones que se hayan tomado en el contexto de las características de cada organización. Por otro lado, tenemos las variables. Las variables son cuestiones que puedan ir modificándose en el tiempo dentro de un sistema en cuanto a su comportamiento. Esto podría ser precio, digamos, materias primas no son siempre las mismas, o las calidades también pueden variar. Son cosas que pueden ir modificándose. Por decir algo más, podría ser un convenio con el colectivo de trabajo, de un sindicato que modifica cuestiones de la jornada laboral, de las operaciones que se pueden hacer en el día. Como se ve, estamos viendo cosas que no dependen tanto del sistema administrativo, pero sí lo afectan. Por último están los parámetros. Los parámetros son elementos que nosotros como analistas podemos tener presentes o no. Un ejemplo de esto sería en el sentido de que no afectan a los resultados de nuestro análisis, pero que están ahí. Un ejemplo sería el color de las paredes del edificio, la ubicación de los escritorios, cuestiones que pueden aparecer dentro de los detalles que puedan relevarse, pero que finalmente si las descartamos no hay problemas. Dentro del contexto, sistema administrativo. Ahora vamos a ver qué son los procedimientos administrativos. Recuerdo que dentro de las cuestiones que definían al sistema administrativo están las acciones y las normas preexistentes que se plantea la organización y se definen procedimientos o rutinas que se van a repetir a diario o semanalmente o cada 6 meses, por decir algo. Por ejemplo, podríamos hablar de una auditoría o un inventario que no se hace siempre, pero que existe dentro de los procedimientos y básicamente lo que busca hacer el procedimiento administrativo es definir cuál es la tarea que se va a hacer, quién va a llevarla a cabo, si es un área, si es una persona concreta, los responsables básicamente de las tareas y cuándo. Reitero, esto es repetitivo en el tiempo, se busca manejar de forma
uniforme estas tareas para poderlas identificar y tener una guía operativa de toda la organización. Entonces tiene una serie de requisitos que deberíamos buscar cumplir a la hora de tomar estas definiciones como organización, y en el caso de que no existan podemos sugerirlas como analistas de sistemas, pero básicamente dentro de lo que sería el ideal del sistema administrativo tenemos que enfocarnos en contar con un nivel de calidad aceptable en cuanto a la información que se esté manejando, lo cual va a hacer que el sistema administrativo que está operando alrededor de lo que se hace en la organización pueda tener datos correctos para la toma de decisiones, para las modificaciones que se puedan requerir. Por otro lado, tenemos el concepto de economía en cuanto a los resultados. Cuando hablamos de economía, estamos hablando del estudio o análisis del costo-beneficio de los procedimientos. O sea, si vamos a plantear una rutina de tareas para poder obtener algún producto final, tenemos que enfocarnos en la posibilidad de que ese producto se obtenga con el menor uso de recursos, en el menor tiempo posible y obteniendo una ganancia que justifique la tarea. Por otro lado, los procedimientos administrativos van a trabajar en la coordinación de actividades. En ese sentido, lo que va a pasar es que tenemos una serie de procedimientos que definen, por ejemplo, una producción de pasteles. Por poner un ejemplo, sería recibir la materia prima, hacer la producción, por ejemplo, no sé, de los bizcochuelos, la decoración, y todo eso puede pasar dentro de un sector que sería la cocina, pero en un principio sería el despacho que recibe la materia prima, por decir un posible escenario. Una vez que obtenemos esos resultados, que serían las tortas decoradas y listas para empaquetar, podemos derivar la tarea a otra área que sería la de empaque y exposición y venta al público. Entonces ahí estamos hablando de una serie de procedimientos o rutinas que involucran a 3 o 4 áreas, dependiendo del esquema que hayamos definido. Y la idea de coordinar actividades es permitir ese camino completo para lograr los objetivos. Cómo se hacen las cosas, en qué horario, a qué hora se entregan los pedidos, todas esas cuestiones que hacen a las metas finales. Entonces, el procedimiento o rutina administrativa debería permitirnos tener en papel o en digital, pero tener sí una serie de pasos o requerimientos de cómo se tienen que hacer las tareas. Y tal como dice arriba, quién, cuándo y qué tarea. Entonces podemos armar una cadena de procesos para poder completar uno de los objetivos. Y por último, mencionar que se trata de tener manuales de procedimientos para las diferentes áreas y etapas del camino, ¿no?, de la obtención de resultados. Por último, tenemos una definición de puntos de control en las diferentes etapas que permitan conseguir información de resultados o de situaciones que se puedan considerar desvíos en cuanto al manejo de los procedimientos. Si hay resultados positivos, negativos o son los esperados, se debería poder identificar a través de los procedimientos. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? Seguimos, profe. Le seguimos. Buenísimo. Bueno, genial. Por favor, consulten lo que necesiten. Tenemos la consulta de Axel. Si teníamos tarea, no. Para entregar hoy, no. La entrega era, si mal no recuerdo, la semana pasada de la tarea de la actividad 2.
La actividad 1 también, y hoy apareció una nueva actividad que son solo 2 preguntas que hacen referencia al tema de esta clase. Lo que les pido es vincular unos criterios que ahora vamos a... No pasa nada, Axel, recién te leo si no te hubiera respondido antes. ¿Serían dos? Son 2 preguntas. Perdón. ¿Serían 2 preguntas? Son 2 preguntas, pero lo que tienen que hacer es relacionar algunos conceptos. Yo les puedo garantizar que si escriben 3 renglones lo pueden responder sin problema. Por eso si van a escribir una Biblia o van a buscarlo en Wikipedia, traten de achicarlo, ¿sí? Entonces, así no tarda tanto en revisarlo. Serían dos, o sea, el de multiple choice y las 2 preguntas. Hoy se suma una tercera actividad que son 2 preguntas que vinculan conceptos de lo que estamos estudiando hoy. Ok. O sea, hoy surge una tarea nueva que tiene fecha de entrega dentro de 2 semanas. ¿Y las Claro, y las 2 preguntas, cuándo se entrega? dentro de 2 semanas, el 4 o 5 de mayo. A ver. Me está tapando. A ver. 4 de mayo, profe. 4 de mayo, tal cual. Ok, gracias, profe. 4 de mayo. Ningún problema. 5 de jueves, tal cual. Bien. Vamos entonces a hacer un breve repaso. Habíamos definido lo que es un sistema administrativo, cuáles son los elementos, operador variable y parámetro, y lo que son los procedimientos administrativos. Se busca definir las actividades rutinarias con estos criterios que tenemos en pantalla. Recuerdo quién hace qué cosa y cuándo, apuntando a calidad de economía, coordinación y control. ¿Okay? Entonces, dentro del contexto de lo que sería el sistema administrativo, tenemos también una serie de actividades fundamentales que va a tener una empresa. Obviamente que de estas se desprenden un montón de otras actividades, pero estas serían los pilares, digamos, por los cuales las organizaciones logran obtener sus resultados. En ese sentido, tenemos las 3 que estamos viendo en la parte superior. La primera es fijar metas. Sencillamente, dependiendo del momento del año, de las características del modelo de negocio, del mercado en el que opera la organización, si es que tiene fines de lucro, básicamente fija sus metas y de esa manera es posible darle curso a todo lo demás. Si yo no sé cuáles son las metas de la organización, ¿cómo puedo planear? ¿Cómo puedo coordinar? ¿Cómo puedo medir los resultados? Entonces acá, recuerdo de estas se desprenden el resto, son las fundamentales, y de hecho una de las preguntas que hay habla de esto, cómo se relaciona esto con otro tema que ahora vamos a ver. Ahora, de vuelta, dependiendo del objetivo que nos hayamos planteado, suponiendo que somos empresarios, vamos a fijar una serie de metas, que esas metas deberían permitirnos llegar a los resultados esperados. Ahora, la segunda actividad fundamental es planear. Nosotros vamos a definir qué tareas van a llevarse en el futuro, quién y cómo, además de esto, con qué elementos, herramientas o medios, en dónde. Básicamente, desde el presente pensamos en un futuro. Tenemos que tener una planificación pensando en la situación en la que estamos en la foto actual. Obviamente que esto es más complejo, yo solamente estoy mencionando conceptualmente que hay que planear.
Tenemos metas y tenemos que planear en base a las metas. Y por último es la tarea de coordinación. En ese sentido es alinear a los recursos disponibles buscando que lo que nos planteamos antes, es decir, coordinamos los planes que definimos y las metas también, o sea, todo va alineado, va todo de la mano, coordinamos en base a eso cómo vamos a operar para llegar a la meta. Entonces tenemos también un proceso decisorio que figura debajo, que habla de qué cosas también tenemos que hacer para llegar a cumplir con las actividades de la organización y los objetivos. Entonces, para poder tomar las decisiones tenemos que plantearnos los procesos, pero no estamos profundizando mucho. Acá estamos entrando en el tema de las decisiones. Para empezar, la toma de decisiones es elegir una alternativa adecuada en base a una situación que se esté planteando. Nosotros podemos detectar una necesidad para llegar a corregir cierta situación, podemos llegar a ver que hay posibles mejoras, tal vez los objetivos se están cumpliendo, pero podemos incluso superar esos resultados y eso se logra a través de la toma de decisiones. Entonces, una vez que nosotros tomamos decisiones, podemos accionar. Esas acciones van a estar alineadas con las decisiones que hayamos tomado previamente, es lo lógico, entiendo yo. Y por otro lado, también existe la tarea de control. Nosotros tenemos que controlar que las cuestiones internas de la organización sean las óptimas y en el caso de tener alguna falla, identificar si es por algo externo o es algo interno y corregirlo en la medida de lo posible. Así que tenemos, por un lado, la parte ejecutiva, definimos acciones, las ejecutamos, y por otro lado tenemos las funciones de control, que están ahí, digamos, relacionadas y operando, pero no serían tan evidentes como las acciones ejecutivas. Bien. Ahora, tenemos algo que se llama toma de decisiones. Cuando hablamos de toma de decisiones es muy, muy amplio, creo yo, ¿no? O sea, ¿con qué criterios tomamos decisiones? ¿Ustedes qué les viene a la cabeza si les digo ahora mismo toma de decisiones? ¿Cómo definirían la acción de tomar decisiones? Y la toma se haría según lo que esté pasando, ¿no? Hay que pensar bien para tomar las decisiones, no así nomás. Claro, yo tengo una frase que me gusta que dice: no hay que tomar decisiones ni en tristeza, ni en alegría, ni en euforia. Hay que estar con la cabeza fría y ser objetivos. Exactamente, ¿vio? Muchos toman decisiones cuando están enojados o algo y después se arrepiente. Y no es así. Es muy importante las decisiones Muy porque bien. eso marca la vida del individuo. Va, yo creo que de hecho cada persona es feliz, mi punto de vista, ¿no? Es feliz o no feliz según las decisiones que uno tome. Me parece a mí, ¿no? Las decisiones son algo muy profundo y abarca un montón de facetas, entre ellas las organizaciones. Y una mala decisión en una organización puede poner en riesgo incluso la economía de una familia, por empleados que dependen de la organización, por ejemplo. En ese contexto, tomar decisiones ya se vuelve un poco más complejo, ¿no?
respecto a la idea de la toma de decisiones podríamos definir? ¿Se acordó que decía, profe? Preguntaba si alguien más quiere aportar. Hola. ¿Me escuchan? Se le corta a veces, profe, la comunicación. Según lo que yo entiendo, profe, o sea, obviamente, o sea, lo que yo tomo, yo como padre, ¿no? De la familia, mis decisiones son muy importantes Sí. porque eso va a incumbir qué sé yo, en la economía de mi esposa, de, qué sé yo, de mi hija que vaya a la escuela, qué sé yo, muchas cosas. Bueno, eso lo vamos a llevar a la empresa. Ujú, Y obviamente ujú. en la empresa es mucho más amplio, o sea, hay que ver, qué sé yo, cómo está el dólar, cómo está, se vende, no se vende, qué mercadería podemos comprar, qué mercadería no se puede comprar, qué mercadería conviene, no conviene, te deja ganancia, no te deja ganancia, o sea, es mucho más amplio, digamos, la empresa. Si bien, digamos, nuestra casa para mí es una empresa, es una pequeña empresa, obviamente, pero si llevamos a esa a mucho más grande, Bueno, es mucho más complejo. dicen que la familia es el... Sí, sin dudas que es como un juego de ajedrez y en ese sentido se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, así que ya desde que empezamos a gatear estamos tomando decisiones. Pero bueno, en el contexto de las organizaciones nosotros podemos ver la definición de las decisiones como la que vamos a ver a continuación. Nosotros vamos a seleccionar, dentro del estudio que estamos llevando, seleccionar una alternativa de acción. Es una selección de un conjunto que vamos a tener a disposición, principalmente factible. O sea que dentro de las acciones que puede llevar a cabo nuestra organización tiene que ser viable concretar la decisión que estamos planteando. Bien, así que sencillamente la toma de decisiones es elegir una alternativa de acción de una serie de alternativas que tengamos a mano. La otra pregunta que aparece en la actividad que dejé hoy habla de este tema en relación a lo que es información. Después cuando la lean e interpreten un poco el texto van a ver que están absolutamente de la mano. Pero bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más. No tenés una buena información, no podés tomar decisión de nada. O podés tomar una decisión equivocada porque la información está mal. Sí, también podés tener mucha información y si no sabes de qué se está hablando o no sabes interpretar la distinta información que tenga, tomar la decisión equivocada, pero por un tema de decisión propia, no porque la información esté mala. Claro, como que por Claro, un mal análisis. Sí. Hay herramientas de Muy análisis. buenas observaciones, tal cual. El tema de cuando tenés que elegir o tenés que elegir entre el mal, no entre lo que sea lo que esté perfecto o lo que no esté perfecto, o tenés que elegir entre el mal menor. Claro, tal cual. Se cortó un poquito la última. Nada, que cuando la toma de decisiones se da sobre cosas que no es que una cosa es lo que está bien y otra No cosa llega es a lo que está escuchar, mal. perdón. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Yo te escucho, Agus. Sí, Yo te escucho. ¿Se escucha bien? Que el tema, le decía, profe, que el tema de la toma de decisiones Sí. es cuando tenés que elegir entre, no es que algo que está bien y algo que está mal, sino que algo que por ahí es el mal menor. Cuando por ahí te llegan las opciones, se presentan las opciones, pero todas son malas de alguna manera. Claro, complejo. Por ejemplo, despedir gente, ¿no? Ahí hay que tomar una decisión. Por ejemplo. ¿A quién? Por ejemplo. Sí. Sí, justamente en ese sentido
sentido, las organizaciones requieren a veces tomar decisiones muy drásticas, cambios de rumbo, cambios operativos, incluso irse del país a donde están operando por cuestiones políticas, ejemplo, la guerra de Rusia a Ucrania. En Rusia no está pasando nada, podrían seguir haciendo negocios, pero se están yendo. Ahora escuché que Rusia nacionalizó los locales de McDonald's y les robaron la M, la pusieron de costado y le pusieron un palito para que sea una B larga. Y están produciendo hamburguesas rusas, que son más baratas que las que traían de fuera. Pero sí, es cierto que esto de que las decisiones sean buenas o malas es como un poco relativo y a veces es cierto lo que bien decía Agustín, que a veces tenemos que tomar decisiones las menos peores. Pero bueno, y como bien empezaron con este intercambio de ideas, la información con la que contemos es vital. Es vital en el sentido de que puede desviar el curso de las acciones que se están llevando a cabo, y si no hay un criterio claro o si no hay información oportuna, o bien el decisor no es, digamos, coherente o no pone toda la situación sobre la mesa para entender el contexto en el que se está tomando esa decisión, el riesgo es alto. Podemos involucrar a mucha gente en una decisión equivocada. ¿Y cuándo se vuelve equivocada? Cuando vemos los resultados. Porque en un principio hasta podemos tener las mejores intenciones del mundo y como se ha dicho más de una vez, el infierno está hecho de buenas intenciones, así que ahí está el tema. Gran verdad, sí, sí. Así que puntualmente es muy interesante la forma metódica de toma de decisiones, y en cuanto a las organizaciones es un tema, digamos, fundamental, es muy muy importante porque puede definir el éxito o el fracaso en el tiempo de las organizaciones. Así que vamos a empezar a ser un poco más metódicos con o sea, entrando en diferentes capas de abstracción que nos van a ayudar también a profundizar, y las etapas que vamos a empezar analizando en base a la definición previa nos van a llevar un poco por esta lógica. Primero que nada, si las cosas están perfectas, si cumplimos con todas las metas, estamos más que para estar tomando decisiones que modifiquen la realidad de la empresa, de salir a festejar porque estamos bien, ¿no? Pero si hay una necesidad de mejora, tenemos que ser capaces de tener un proceso que las detecte. Tenemos que estar en condiciones de, como organización, encontrar la necesidad de toma de decisiones. ¿Y cuándo aparece esa necesidad? Cuando vemos desvíos, cuando vemos posibles mejoras, y esta es un poco menos habitual. Cuando vemos que un área brilla y se destaca sobre otras en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto a la coordinación de recursos, en cuanto a los tiempos de respuesta. Ahí también podemos tomar una decisión. Como ejemplo, podríamos estar hablando de que se decide ascender al jefe de ese área para que tome más responsabilidad y mejore otras áreas. Entonces ahí tenemos la posibilidad también de tomar decisiones. Confiar en una persona que veamos que está dando mejores resultados, que suena bastante lógico. Ahora, lo importante sería identificar o estar, digamos, con el radar encendido, por llamarlo mal y pronto, de qué posibilidades hay de mejora o necesidades de corregir desvíos. Por otro lado, de decisiones, lo que va a hacer es generar alternativas de acción. Bien, yo detecto una situación positiva o negativa,
o mejorable que nos puede llevar a la idea de, ok, quiero tomar una decisión sobre cómo avanzar con esta situación para darle una solución en el caso de que fuese necesaria. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer con la información que tenemos es armar una posible variable de acciones, digamos, dentro de lo factible. Recuerden que la decisión tiene que ser posible, tiene que ser factible, tiene que estar dentro del alcance de lo que pueda hacer la organización. Y con ese criterio nosotros vamos a generar alternativas. Para la generación de alternativas tenemos que tener en cuenta que más datos, si contamos con más datos sobre la problemática, si hablamos con más gente, si observamos detenidamente qué es lo que está generando la problemática, vamos a tener mayor probabilidad de tener alternativas. Es decir, el proceso creativo, por decirlo de alguna manera, es más fácil de concretar. Nosotros vamos a tener más datos, entonces con eso podemos crear más alternativas de acción. Algunas pueden ser más realistas, otras pueden ser más ideales, se ve en el caso puntual. Habitualmente también para los casos donde estamos viendo que son actividades muy repetitivas, pueden existir planes de acción ya predefinidos, es decir que, por ejemplo, en los manuales de procedimiento ya sabemos. Les voy a dar un ejemplo de manual de procedimiento. Es un documento que trae las actividades principales, quién, cuándo, cómo, dónde se van a hacer. Y entre esas podría ser línea de cajas en un supermercado. Tenemos la facturación de los productos, pasan por la caja registradora, se escanean, se ponen en una bolsa si el cliente no la trae, o si el cliente la trae, se le deja la mercadería para que la embolse. Le damos el ticket, le cobramos, sea efectivo, tarjeta, lo que fuere. Fíjense todos los detalles que van dentro de un proceso administrativo. ¿Y qué pasa cuando hay que tomar una decisión, por ejemplo, de una mala facturación? Se cobraron 8 veces un aceite de olivas que vale 1.000 pesos. Entonces, obviamente, el cliente ve el número y dice, ¿qué hicieron con mi cuenta? Esas decisiones o alternativas de acción ya existen. Es un tipo de decisión que ya se tomó cuando se definió el proceso. Entonces ahí nosotros ya tenemos cubierto eso. No nos va a pasar que tenemos el reclamo del cliente y estamos como titubeando, mirando a ver quién nos ayuda para decirle algo. Entonces acá hay ciertas cosas que aparentan ser un problema, cosas definidas para solucionarse. Incluso el libro de quejas, le podemos pasar el número de defensa del consumidor, o sea, hay cosas que se pueden hacer para contener a ese cliente dentro del marco de los procesos administrativos. En esos escenarios también existe la posibilidad de crear nuevas acciones posibles, pero no es tan común. Habitualmente las tomas de decisiones tienen que ver con cosas atípicas. Bajas en el rendimiento, modificaciones en las leyes que están operando sobre la actividad que está llevando a cabo la organización. Podemos seguir mencionando, la verdad les doy solamente un pequeño panorama para que se puedan dar una idea de qué estamos hablando. Ahora, una vez que tenemos, primero vemos que hay que tomar una decisión sobre un tema, después planteamos posibles caminos o formas de hacer las cosas para resolver eso, y vamos a hacer una evaluación. Vamos a evaluar de ese ramo de acciones posibles cuáles son las ventajas y desventajas que encontramos o que pensamos que puedan llegar a darse en el caso de elegir alguna de las posibles alternativas que hayamos creado. Sencillamente lo que vamos a tratar de hacer ahí es elegir el camino que perjudique menos a toda la organización, y eso incluye a las personas que sean parte,
Y acá habitualmente de evitar a las opciones o alternativas que implican mayor incertidumbre. Es decir, que tenemos menos datos o son cuestiones que no dependen tanto de la organización. O sea, vamos a tratar de elegir las alternativas que están más enmarcadas dentro del control y el alcance de la organización, porque las podemos medir, podemos entenderlas, las podemos gestionar. Si, por ejemplo, vamos a esperar, tomamos la decisión de esperar que el gobierno nos dé un préstamo para poder, no sé, operar 6 meses sin pérdida. Yo voy a esperar que pase eso. La decisión no depende de mí, no tengo ni la mínima idea si eso va a pasar y probablemente no pase. Entonces ahí esa alternativa de acción descartada. Por último, bueno, con todo lo que hablamos recién, y recuerdo que esto es como entrando en el tema, vamos a seleccionar cuál es la alternativa más apropiada a todo lo que acabo de mencionar. Quién hace qué cosa, cuándo, dónde, de qué manera, qué posibilidades de mejora o necesidades se detectan, cuáles son las posibles acciones a efectuar, ventajas, pros, contras y cuestiones que nosotros interpretamos porque todavía la decisión no se tomó y no tenemos resultados, pero dentro de lo que podemos, que sean las que entendemos que van a ser las mejores. Y con criterio, pensando en los riesgos que estamos planteando a través de estas decisiones, elegir cuál es la mejor. Bueno, ahora, la palabra información. Información. ¿Qué les parece a ustedes que significa información? ¿Qué sería información? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿El noticiero? ¿Crónicas? Dato chequeado. ¿Dato chequeado? Ya, Sí. Puede ser que sean datos que son oportunos y necesarios para algún objetivo. Yo creo que es un conjunto de datos. el resultado de los datos Después procesados. uno después desglosa los datos en base a qué información necesita. Claro, porque una cosa son datos sueltos, totalmente inconexos, y otra cosa son datos oportunos, importantes para poder elegir un camino, en este caso, por ejemplo, pensando en la toma de decisiones. Sí, acá Walter nos dice un dato que nos permite justificar una decisión. La verdad, bastante acertado lo que están planteando. En líneas generales, la información sí es un conjunto de datos que están, digamos, estructurados que permiten tomar una decisión oportuna. Ahora vamos a ver nuestra definición canónica. No sé si alguien quería agregar algo. Algo habíamos hablado sobre eso en otras materias, que la información es el resultado, digamos, de los datos que se procesan para, como dijo nuestro compañero, tomar decisiones correctas y oportunas. Perfecto. ¿Qué opinan ustedes de la idea de que la información es la materia prima más valiosa de cualquier actividad humana? Para mí es Yo correcto. creo que para mí sí. ¿Cómo? Es loco, ¿no? Porque nosotros pensamos, no sé, por ejemplo, yo fabrico y extraigo oro, y el oro vale muchísimo. Pero si no sé a quién vendérselo, no sé cómo comercializarlo, o no sé cómo darle un formato que sea comercializable, por ejemplo, lingotes, o hacerlo legal. Yo no tengo información legal, no sé
las leyes de... Entonces, ahí es muy interesante el peso que tiene la información, y de hecho estamos en la era de la información. Walter, sí, se está cortando mucho, chicos, ¿me escuchan todos cortados? Ahora se escucha bien, pero se cortó recién. Sí, se corta bastante. Malísimo. A ver, voy a ver si Ahí se lo escucha. cambio de Seguro que receptor. Eva tiene Bien, fallo. pero me parece... No, estoy usando... Ahí les cuento un poco mejor. Voy a cambiar de red, espero que no se corte. Sigo acá todavía, vamos a ver cómo nos va. Ahí está, ya cambié de red. Confirmen por favor Sí, se lo si escucha. siguen escuchando. Por acá se escucha bárbaro. Excelente, excelente. Bueno, igual en la grabación no sería la gracia, ¿no? Que están ahora conectados, que lo veamos ahora. Nada, tiene 2 receptores Wi-Fi en la computadora y hay uno que me trajo problemas, por eso tengo que instalar el segundo. Puede pasar que tenga que ver con eso, por eso cambié. Sí, la verdad es que las ideas que plantearon de la información están muy bien, y el bien más preciado de la organización, sea cual sea la actividad, es la información. Como les decía, no importa tanto si, por ejemplo, ¿no? Yo produzco autos de lujo, alta gama, valen $2 millones cada unidad. Si no las sé comercializar, si yo las pongo en Instagram, la publicidad de mi auto, probablemente el tipo que tiene $2 millones para un auto no está metido en Instagram. O sí, puede ser que sí. Pero fíjense que importante es tener la información correcta. Saber a dónde... Aún en una guerra es importante la información, porque para eso están los servicios de inteligencia que van robando información. Obviamente que la información tiene que ser una fuente bien confiable, obviamente, pero si es una información confiable de una fuente confiable, es vital la información. Bueno, tal cual, en las guerras sucede mucho de que la información de inteligencia es clave para los casos donde, no sé, va a haber una invasión, un ataque, bombardeo, lo que fuere. Si no se sabe con tiempo, si no se conocen los planes, por eso se encriptaba esa información, ¿no? Y hay secretos empresariales, información privilegiada. Llega a tal punto que hay personas que terminan en la cárcel por manipulación de esa información para su propio beneficio. Inversores privados o gente que tiene información de primera mano, que puede generar negocios estratosféricos y se llenan de plata, y uno trabajando, ¿no? Y estos tipos que se pueden embolsar una fortuna en un día. El tema es que eso es difícil de ubicarlo, controlarlo. Alguien que está en el banco que tiene una data, se la pasa, no lo puede hacer él, pero se la pasa a un conocido, hace el negocio y cómo se arma la conexión. Es muy, muy difícil. Muy bien, pero el que tiene el dato, tomá, dice. Acuérdense del 2001, el corralito. Los bancos hablaban con sus clientes top y les avisaban, miren que vamos a cerrar todas las cuentas, no van a poder sacar nada, porque ellos se enteraban. Ahí tenemos una cuestión de influencias, hay muchas cuestiones, pero la información en líneas generales es muy importante. Para mí es vital, obviamente, de una fuente confiable, pero si es una fuente confiable es re vital. Claro, y fíjate, por ejemplo, en tu actividad hoy por hoy te dedicas a tratar a gente del Hospital del Quemado. Si no supieras cómo tratar las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿qué haces ahí? Poner gasas, de buena onda. No, pero hay protocolo, hay curso, cada año se hace curso. No le tiro flores, pero trabajan muy bien, están organizados. Perfecto, bueno, y porque están trabajando con algo muy
muy sensible que es la salud pública, y Sí, por otro sí. lado también Así es. pensaba en esto de los procedimientos administrativos. Esos son procedimientos administrativos. Sí, y aparte, después que se sanan todo, alguno queda con el cuello que no puede levantar, todo eso, y ahí ya está el otro quirófano que es cirugía estética y reparadora. O sea, la verdad que están todos bien organizados. O sea, post quemadura, después sigue el tratamiento para que queden lindo, hermoso en lo posible. Hacen una obra de arte, son muy buenos. Qué maravilla, pero fíjense que metiendo un poco todo esto que estamos hablando, se trata de una organización humana que tiene un propósito claro, que es sanar a gente que está herida o quemada, con una serie de procedimientos y divisiones de actividades. Tenemos ahí, por ejemplo, esta cadena de coordinación. Si Juan no puede resolver el tema a nivel estético, pero sí a nivel clínico, después deriva a ese paciente a un especialista que puede corregir una falla estética. Entonces ahí se va plasmando otro ejemplo, es muy interesante. Pero bueno, si les parece, yo voy a cortar unos minutos para que podamos estirarnos un poquito, aflojar un poco las neuronas y volvemos menos 20, ¿sí? Bueno, profe, ¿y tú? Buenísimo, muy bien. Los veo entonces en un ratito, tal cual. Ahí vuelvo, nos vemos. Puntual que les haya quedado, estamos bien, me siguieron hasta este punto y lo entendieron conceptualmente todo lo que estuvimos hablando. Todo bien. Sistema Impecable. administrativo. Vamos. Impecable. Una calidad para explicar. No, ya me estoy poniendo, me está dando vergüenza ya. Gracias Gabriel, Agustín, Lucio, Juan, Alejandro, a todos gracias. Bien, bueno, ya nos queda el último tramo, así que voy a retomar la grabación. A ver ahí. Muy bien, estábamos por entender un poco la definición de información. En este contexto de decisiones, vamos a pensar, a ver, ahí está Ezequiel, lo dejamos entrar. Les pido por favor a quien haya accedido ahora que pongan presente en el chat si no lo hicieron, ¿sí? A quien no haya puesto presente, por favor hágalo. Así puedo registrarlo en el libro de actas. Muy bien. Buenísimo, Axel, no pasa nada. Tenemos entonces en este punto las etapas de toma de decisiones. Como vieron, son pasos de sentido común, no hay nada raro, creo yo, no hay algo difícil de interpretar. Y vamos a definir nuestra interpretación de la toma, perdón, de la información. ¿Qué es información? Desde la perspectiva de alguien que está tomando decisiones. Nosotros tenemos datos comunicables que están dando vueltas por la organización, pueden ser relevantes o no. Ahora, nosotros podemos considerar a cualquiera de esos datos que están atravesando a la organización por todos los caminos y vías disponibles, podemos considerar a esos datos información por una persona que se encarga de tomar decisiones, cuando el conocimiento de ese dato aporta un conocimiento nuevo y útil para la tarea de tomar decisiones. En ese sentido, insisto, el contexto en el que estamos hablando de tomar decisiones y la persona encargada justamente de esto es la que le va a dar esa validez. Es decir, va a permitirle, como habíamos pensado hace unos minutos, tomar caminos alternativos
plantear un posible escenario de mejora o de corrección de alguna falencia que pueda tener el sistema. Y en el contexto en que estamos hablando, los datos están dando vueltas constantemente, hasta qué facturas se compraron a la mañana, a quién le gusta el mate dulce, pero esos son datos sueltos, no están aportando mucho. Ahora, cuando estamos tratando de, como les decía, estar atentos a las posibles mejoras, vamos a tener una serie de datos que van a resultar oportunos para la toma de decisiones, considerando esas posibilidades de mejora. Entonces, ahí vamos a generar nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento es el proceso creativo de tomar caminos posibles y las decisiones son tomadas habitualmente por los responsables de la organización, sea en el nivel que sea, puede ser el capataz, puede ser un supervisor, un coordinador o un director. Básicamente esto, información es en el momento en el que al decisor le está aportando información nueva y útil para poder elegir caminos posibles. En ese sentido, nosotros vamos a tener en cuenta algunos aspectos del proceso del control y, como ven, es como un subproceso del sistema administrativo que no es menor, porque poder controlar nos permite tomar decisiones con mayor definición, con más certeza, también poderlo comunicar de forma más efectiva, fundamentar las decisiones que estamos tomando. Entonces tenemos un proceso de control, un proceso que va a vigilar el funcionamiento de actividades dentro de la organización. La vigilancia no en el mal sentido, sino desde la perspectiva de buscar la mejora, la medición y evaluación del cumplimiento de objetivos, detectar los desvíos operativos respecto a lo que se plantea en los manuales de procedimiento, identificar en el caso de que hayan desviaciones, como veíamos recién, pueden ser favorables o desfavorables las desviaciones. Es decir, nosotros tenemos manuales de procedimiento, tenemos pautas de trabajo, tenemos planteos operativos de posibles tiempos que va a demorar una actividad. Hay un montón de aspectos que van a tenerse presentes. Recuerden el ejemplo que planteaba hace unos minutos de la caja del supermercado con todas las facetas posibles de situaciones y escenarios. Se me enfermó la cajera, listo, pido que la cubra alguien de otra sucursal. Por dar un ejemplo, tenemos el concepto de desviación, que sería salirnos de lo que se plantea como escenarios posibles. Tenemos una posibilidad de que sea algo favorable o desfavorable. En el caso de ser desfavorable, tenemos que tomar medidas correctivas. Entonces, ahí podemos crear y tomar decisiones que definan un plan de acción para esa mitigación de esas desviaciones. Y en el caso de que sean favorables a la organización, es decir, vemos que hay una productividad mayor en un área, como les mencionaba también hace unos minutos, vemos que los tiempos son respetados, incluso superados operativamente. Entonces tenemos que detectar y señalar desviaciones en general, positivas o negativas, o favorables o desfavorables. Tenemos que detectar qué cosas están yendo de lo que se planteó. En el caso de que sean favorables, podemos adoptarlas como un nuevo procedimiento. Ahí tenemos a Claudio también. Claudio, buenas noches. Si no te habías conectado antes, te voy a agradecer que pongas presente en el chat. ¿Bien? Buenas. No, me conecté antes. Gracias. Ah, perfecto. Sí, solo lo mencionaba porque me pedía permiso para dejarte entrar. A quienes ya se habían conectado no me lo piden. No hay problema. Bien. Lo que decía.
En el caso de que sean favorables las desviaciones que vamos a encontrar dentro de lo que está planteado para las actividades de la organización, podemos tomar nota e incluso actualizar esos procedimientos para poder hacer que toda la operación actúe de la misma manera y mejorar los tiempos, mejorar el rendimiento operativo. Por otro lado, dentro del proceso de control tenemos que estar en condiciones de analizar e informar las causas que ocasionan estas desviaciones. Entonces, vamos a ver que en base al proceso de control vamos a detectar la posibilidad de tomar nuevas decisiones. Y por otro lado, algo muy, muy importante, y esto también es parte de la actividad que dejé, que es el canal de retroalimentación. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos detectar a través del proceso de control indicadores operativos de tiempos, de recursos, de productividad y demás cuestiones que nos van a ayudar a orientar la actividad de la organización. Y si tenemos un proceso constantemente operando, más allá de que estemos en una etapa de modificaciones o no, podríamos decir que la organización estuvo un año entero funcionando y que todos los números dan más o menos bien, en algunos puntos dan más o menos de lo esperado, pero vamos a tener la posibilidad de obtener esa información de forma oportuna. Es decir, vamos a hacer una revisión, por ejemplo, del ciclo fiscal 2021 y decimos se vendió mejor en estos departamentos, estas áreas produjeron un poco más de lo esperado. Tenemos una retroalimentación, que significa el proceso, la palabra proceso, es más orientada a lo científico, a lo metódico y basado en tener herramientas, diagramas, informes, observación directa que pueda decantar en detalles técnicos o operativos que puedan estar perdiéndose de vista, porque nuestro procedimiento administrativo no es la Biblia tampoco y puede pasar que hayan desvíos. Entonces, en esta etapa la idea es tener los datos más concretos, más medibles. Si no existen todavía formas medibles de tomar información, se tienen que crear y podemos pasar todo ese análisis al proceso de control y determinar formas más concretas de obtener información oportuna. Básicamente lo que tenemos que evitar es excedernos en cuanto a toda la información que obtengamos, porque corremos el riesgo de ya perder el rumbo. Entonces es como un punto medio, tenemos que enfocarnos en, como les decía, el análisis interno y externo que puede estar originando los problemas que hayan dentro de la organización, y a partir de ahí empezar a construir una posible solución. Como se ve, es parecido a lo que vimos antes, pero es más profundo. Acá estamos ya en la parte más abstracta de la toma de decisiones. Por otro lado, hay una etapa de diseño, modelización o concepción de soluciones posibles. En base a la fase de inteligencia, lo que estamos haciendo es identificar alternativas, estrategias o vías de acción que nos van a permitir resolver esa problemática, pero tenemos que hacerlo de forma exhaustiva, tratando de interactuar con diferentes áreas, trabajar con personal multidisciplinario, gente de recursos humanos, operarios, supervisores, todos los que puedan aportar un dato útil serían convocados para poder crear una solución oportuna. Acá fíjense que este proceso es más complejo que el anterior y tal vez se enfoca más en cosas más delicadas, que pueden llegar a repercutir seriamente en la organización. Entonces, por eso se toma el hincapié en tener todos estos reparos para elegir
elegir lo mejor posible, ¿no? Bueno, vamos a avanzar entonces ahora a la etapa de selección. En este punto nosotros ya tenemos una serie de posibles modelos o diseños de solución creados. Nosotros vamos a evaluar cuáles son las mejores posibles de esas alternativas y el foco va a estar puesto en lograr que los recursos y los objetivos estén alineados. Todo lo material, lo físico, el personal, las maquinarias, todas las cosas que estén orientadas al objetivo de la organización. O sea, unir esos dos mundos y hacer que se armonicen, por decirlo de alguna manera. Por supuesto tiene que ser factible, como mencionara también hace unos minutos, y detectar posibles problemas futuros, también tratar de adelantarnos a qué resultados puede traer estas decisiones que planteemos. Y por otro lado también el criterio que habíamos hablado de que las decisiones y las digamos, alternativas de solución estén dentro de la órbita de la organización, que no dependan tanto de cuestiones externas. De otra manera es difícil aplicar el proceso de control, es difícil corregir desvíos. Entonces, como se ve, son varios criterios, pero tienen sentido. No es que están hechos así porque es miércoles a la noche. Tiene que ver con que estamos hablando de ser criteriosos a la hora de tomar decisiones. Posterior a la elección de la mejor posibilidad que hayamos encontrado, vamos a implantarla. Implantarla es ponerla en práctica. En esa etapa sencillamente vamos a activar las acciones que hayamos definido, lo cual nos puede llevar a una etapa de revisión que se trata de evaluar cuáles son los resultados que obtuvimos de las decisiones y contrastar con lo que estábamos esperando. Básicamente esto es lo que está pasando en un proceso de decisiones cuando profundizamos más, cuando estamos tratando temas más complejos, donde realmente ya no es tan habitual tomar ese tipo de elecciones. Como les decía, ejemplo de esto son decisiones estratégicas de la dirección que pueden llegar a definir en qué país opera la organización, a qué se dedica. Hacer ese tipo de cambios es un juego de ajedrez. No podemos tomarlo como, sí, mañana vamos a producir zapatos, pero somos pasteleros, jefe, escúcheme, ¿cómo vamos a ponernos a hacer zapatos? Bueno, es lo que hay. ¿Quieren quedarse? Van a tener que aprender a hacer zapatos. Complicado, complicado. Entonces, básicamente es mejor tener un proceso minucioso a elegir a dedo. No es un tema menor. Ahora vamos a entender un poquito mejor justamente los grados de complejidad, los grados de definición que tendríamos que ser capaces de identificar dentro de una organización. Fíjense que recién estaba hablando del directorio, decisiones estratégicas, decisiones de planificación. Esas son las decisiones más sensibles que tiene cualquier organización. Son las más importantes y son las que tienen consecuencias más graves en caso de no tomarse de forma debida. Entonces, tal como decía, del tipo de actividad, del país donde se opera, aplicar ciertas normativas de convivencia que puedan llegar a ser polémicas, despedir personal por una reducción de presupuesto. Son cuestiones complejas. Entonces, insisto, acá esto lo habíamos visto hace unas 2 clases, creo. Depende del nivel de descentralización que haya, depende del tamaño de la organización. Pueden existir directores, gerentes, coordinadores, supervisores o directamente el dueño, que es el director, el coordinador. Y bueno, acá estamos planteando algo que abarca todas las posibilidades. Entonces tenemos las decisiones de planificación o de estrategia
que habitualmente son definidas por los altos ejecutivos o directivos de la organización, plantean decisiones de largo plazo, requieren información muy oportuna, porque es muy sensible lo que se está tratando, y bueno, nada, darle contexto a este concepto, ¿no? Que es estratégico o de planificación. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 5 años, por ejemplo? ¿En qué vamos a invertir? De hecho, Telecom, por poner un ejemplo, define en qué provincias va a extender el tendido de fibra óptica. Ahora creo que entramos en Mendoza. Si hubiéramos elegido una provincia donde no se va a vender nada, tiramos plata, por ejemplo. Entonces ahí son decisiones que tienen que ser medidas. Tenemos que estudiar el mercado, hay que pensar cuánto rédito económico y en cuántos años vamos a recuperar esa inversión. O sea, son un montón de factores. Lo mejor que puede pasar en ese tipo de decisiones es tener información correcta. Por eso el proceso de control es tan vital para todos los niveles de decisión, por supuesto, pero en particular para las estratégicas. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros tomamos decisiones estratégicas o planificamos en los próximos 5 o 10 años de la organización y tenemos que volcar eso en los siguientes niveles, en los estratos de responsabilidad que van bajando. Como una cascada, por decirlo de alguna manera, toda esta información va a terminar yendo a los directivos intermedios que van a empezar a poner en marcha esas decisiones estratégicas y las decisiones de pilotaje o tácticas son las que definen cómo se va a hacer. Yo decido cambiar de país, listo, perfecto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién vamos a negociar? ¿Quién habla con el gobierno del país nuevo para decirle, muchachos, nos vamos a establecer en este país y necesitamos hacerlo todo de forma legal? Entonces tenemos que repartir de forma eficiente nuestros recursos, nuestro personal, el presupuesto, la forma de distribuir las materias primas en el caso de que sea una necesidad definir eso. Le vamos dando forma, básicamente. Y una vez que definieron esto, los mandos intermedios que están, digamos, por debajo del directorio, los gerentes de más alto nivel, porque hay empresas que tienen gerentes de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 y tienen diferentes responsabilidades. Una vez que bajamos a los niveles operativos, bajamos a niveles de supervisión, por ejemplo, o coordinación, que era como les mencionaba recién, que van a darle aún más forma y van a bajar más a la tierra estas definiciones. Van a plantear actividades diarias, van a replantear los procedimientos, van a empezar a plantear cómo la operación va a recibir esas definiciones. Bien, esto en cuanto a lo jerárquico. En cuanto a lo jerárquico, es decir, fíjense que acá abarcamos desde el dueño hasta el operario que esté en la cinta de montaje, de producción o lo que fuere que esté haciendo la organización, que terminan en el día a día generando procedimientos y actividades para los nuevos objetivos que se hayan planteado. Ahora tenemos otra clasificación que habla del tipo de decisiones en cuanto a su espacio de aplicación y el contexto en el que se pueden tomar. Vamos a ver que estamos hablando de decisiones programables. Nosotros, como habíamos visto, el ejemplo del supermercado, dentro de las actividades que se llevan, está la posibilidad de tomar el libro de quejas y levantar un reclamo de un cliente, hacerle una nota de crédito, devolverle el importe que pagó y tomar la mercadería si no está conforme con el producto, tener un plazo de, no sé, 30 días para cambiar el producto si no lo abrió y no le gusta o lo recibió de regalo. Todo eso se puede programar para dar un marco de satisfacción, digamos, a un cliente en ese ejemplo, ¿no? Y todo eso puede estar pensado desde el momento en el que definimos los procedimientos. Básicamente eso. O sea, ya sabemos los posibles escenarios operativos que nos vamos a encontrar y definimos qué cosas se hacen en cada uno de esos escenarios, justamente.
Después tenemos decisiones no programables. Cuando hablamos de no programables, son cosas que salen de todo ese manual de procedimientos, salen de lo esperable. Tenemos escenarios nuevos, no sé, por decir algo. Entran a robar. Las cajas no estaban preparadas no son antirrobo y, claro, están apuntando con una pistola al cajero o a la cajera y, claro, tienen que entregar todo, por decir algo. No, eso no se definió, pero en el momento hay que hacer algo porque nos encontramos con una situación sorpresiva, no tenemos métodos preestablecidos. Tal vez hay un seguro antirrobo o cámaras de seguridad, pero no mucho más. O sea, es para dejar blanco sobre negro por qué no es programable. Entonces ahí el que está a cargo, sea el responsable de la línea de cajas o lo que fuera, va a definir, sí, dale toda la plata al ladrón y que se vaya, por ejemplo, ¿no? O podría enojarse y tratar de defender a su personal y terminar en el hospital, o podría pasar cualquier cosa. Otro ejemplo de decisiones no programables, pandemia. Yo no decidí estar dando clase así, por ejemplo, ¿no? Y ahí está el concepto. No se puede programar algo, de hecho empezamos a dar clase en el 2020 sin tener una forma clara de cómo proceder. De todos modos se pudo, le encontramos la vuelta. Pero ahí, como dice la guía, después van a verlo, que depende de la creatividad del decisor. Bueno, después tenemos en cuanto a la estructura, 3 categorizaciones. Las estructuradas hablan de que tenemos la posibilidad de hacer todas las etapas de decisiones previas, es decir, la de inteligencia, la de diseño, la de elección. Entonces tenemos una estructura que las contiene a ese tipo de decisiones. Como ven, lo que está pasando acá es que vamos bajando el nivel de estructura. Semiestructuradas, es decir, que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, usar la etapa de inteligencia parcialmente. La de diseño es más intuitiva porque nos faltan datos. Y la de elección a veces puede ser, son todas malas las elecciones. Bueno, hago el dedo así y elijo la opción 3, porque era la que cayó de suerte. Tiré un dado a ver qué pasaba. Y terminé tomando una decisión. O sea, baja el nivel de posibilidad de tomar decisiones por la falta de datos. Básicamente eso. Y la última es la no estructurada. No estructurada directamente es que no está programada de ninguna manera, es decir, no está dentro de los manuales de procedimiento. No es fácil de programar ni tener presente porque, por ejemplo, no sé, línea de cajas, hay un terremoto. ¿Qué sé yo lo que voy a hacer? Escóndanse abajo de la caja para que no les caiga mampostería en la cabeza. Entonces ese tipo de decisiones son absolutamente fuera de los marcos de lo que se pueda contemplar. Es difícil tener presente un plan de acción posible y básicamente es una forma de resolver algo con lo que se pueda, porque no tenemos cómo manejarlo. Esto sería todo por el día de hoy. Agradezco que me hayan estado escuchando. Les pido que hagan las consultas que crean oportunas. Y si no hay, los libero hasta el miércoles próximo. Por mi parte nada, gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, buena semana. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Nos vemos. Yo también. Hasta luego.